Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Voy a presentarles en este momento un edificante estudio basado en Hebreos 11:30, donde vamos a ver la importancia que tiene la fe en relación a la obediencia, a la acción y a la persistencia. La fe necesita una acción y una persistencia en esa acción. Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Vamos a recordar que el pueblo de Israel había tenido su éxodo, había salido de Egipto, habían estado 40 años en el desierto y ahora estaban ya entrando en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Habían cruzado el río Jordán y habían muchos pueblos, muchos reyes, 30 reyes habían en Canaán, que Canaán tenía que ser conquistada. Los pueblos tenían que ser expulsados debido a que eran pueblos paganos que habían desagradado al Señor con sus prácticas de ocultismo, de poner a sus niños a fuego y otras cosas verdaderamente malas. El pueblo tenía que entonces conquistar. Sin embargo, no era un pueblo guerrero. Venían de la esclavitud primero y luego del desierto. Pero tenían que actuar en fe para tener la victoria. La primera ciudad que tenía que ser conquistada era la ciudad de Jericó. Era la ciudad clave, la ciudad más fuerte, más fortalecida. Tenía muros muy altos, paredes muy gruesas. Dice que en el ancho de una pared podía caminar un carruaje, un carro tirado con caballos. Dice que esta ciudad entonces era muy fortalecida. Dice Josué, el libro de Josué capítulo 6 nos narra esta descripción. Dice que Jericó estaba muy cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Había un temor, miedo realmente del pueblo de Jericó, aunque era un pueblo muy fuerte, pero habían escuchado, habían oído lo que Dios había hecho. Sin embargo, ellos no creyeron para arrepentirse. Solamente Rahab fue la que creyó aquí. Más adelante vamos a ver eso. Pero Josué era el líder entonces del pueblo de Israel. El nombre Josué significa el Señor salva, porque no solamente necesitamos salvación, sino que la salvación viene del Señor. El Señor había dicho a Josué: mira, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Dios da las cosas como que si ya se han hecho. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y entonces Dios da instrucciones de qué hacer para tener la victoria. Instrucciones totalmente diferentes, totalmente ilógicas, humanamente hablando. Da las instrucciones a Josué, Josué se las da a los líderes del pueblo. Luego los líderes y el pueblo entran en una acción que es obediencia a las instrucciones dadas por Dios originalmente. Marcharán alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo haréis por 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán la trompeta. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo
gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada hombre derecho hacia adelante. Aquí vemos entonces las instrucciones. Primero iban los hombres de guerra al frente. Realmente Dios ha dicho, por ejemplo, en una familia, que los padres de familia tienen que estar al frente, tener un liderazgo espiritual. Aquí van los hombres de guerra primero, luego van los sacerdotes, 7 sacerdotes con 7 trompetas. El número 7 es el número de perfección de Dios. Luego está el arca del pacto, que representaba y representa la presencia de Dios. Si nosotros tenemos la presencia de Dios, tendremos victoria en todo, tendremos la guianza del Espíritu Santo, tendremos el movimiento del poder de Dios, y lo más importante es que Dios esté con nosotros. Iban a estar los hombres de guerra, los sacerdotes, el arca del pacto, atrás iban otros hombres de guerra, la retaguardia, y atrás el pueblo. Una vez cada día, por 6 días, deberían de dar la vuelta a la ciudad, y al 7.º día tenían que dar 7 vueltas, esperar que se tocara la trompeta y esperar que Josué diera la orden para que todos gritaran. Era entonces un trabajo en equipo, era un trabajo de fe, donde estaba la presencia de Dios. Nosotros tenemos que saber que la presencia de Dios nos da a nosotros la fortaleza. Cuando le alabamos, cuando tenemos su presencia, tenemos su guianza, tenemos su poder y tenemos la victoria, pero tiene que haber persistencia. Como cuando el Naamán, el Ciro, siguió las instrucciones de sumergirse 7 veces en el Jordán para ser sano. La persistencia, entonces, en la acción de la palabra de Dios hasta recibir nosotros lo que Dios nos ha prometido, es muy importante. Entonces, antes de tocar la última vez la trompeta, y antes de que Josué diera la orden de gritar, él dio las instrucciones, les dijo: ustedes van a pasar. Entonces aquí está hablando las cosas antes de que sucedan, como tiene que ser la fe, hablar la palabra de Dios por fe. Van a pasar enfrente, adelante, van a destruir todo, porque nada es agradable a los ojos de Dios en cuanto a la idolatría, en cuanto a aquello que no agrada a Dios. Solamente la plata, el oro, el bronce, el hierro será guardado para la presencia de Dios. Entonces ellos tocaron la trompeta, Josué dio el grito, ahora sí gritad, todo el pueblo gritó. O sea, la voz, la aclamación es muy importante. Por eso es de que el Señor nos llama a dar gritos de júbilo, nos llama a cantar en su presencia. Cuando estamos en la congregación, es una de las armas del pueblo cristiano, la alabanza, la adoración. Y dice que los muros de la ciudad de Jericó cayeron de arriba para abajo en una forma milagrosa, y ellos cruzaron esas murallas y tomaron la ciudad. Entonces vamos a ver que las peleas espirituales se pelean antes de las situaciones terrenales. Dice el Señor Jesús en su enseñanza: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Que Dios te bendiga en este momento y te guarde. Que Dios pueda darte esta experiencia de tener una fe persistente, una fe que lleve una acción
de acuerdo a las instrucciones de la palabra del Señor para que tú tengas una vida abundante y una vida llena de victoria para la honra y la gloria de Dios. Te invito a escuchar otra vez esta enseñanza, a compartirla, a que nos des un like. Y si no te has inscrito, te invito a que lo hagas haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.